Ahora, en COVID, quiero que me digas cómo manejaste tu negocio, porque todos los negocios Ajá. sufrieron de COVID. Sí. Todos sufrimos, ¿verdad? De una manera u otra. ¿Cómo navegaste y todavía tienes tu negocio ahorita? ¿Cómo le hiciste? Pues mira, miren, eso es para todos, ¿verdad? Como el COVID llegó y en todo el mundo hizo como un alborote y Reborojó, como un sí, tornado reborojos, vino aquí tornado. y revolvió todo. Sí, Este, entonces yo cuando vi eso dije, oh, ¿qué va a pasar con mi negocio? Si en mi negocio viene la gente aquí, si toma clases, ¿cómo le voy a hacer para...? No va a venir nadie, no se va a poder. Entonces yo que dije, ¿sabes qué? No es de que le dije a mi esposa, escucho a alguien que me dice, haz esto, ¿no? Pues si mi conciencia puede ser, yo le dije que Dios me había hablado, ya. Entonces le dije, ¿a poco sí? Le dije, no, sí, you gotta believe me, Sí. tienes que creerme, ¿no? So, ¿nunca pensaste que ibas a perder tu negocio? ¿Tenías tanta fe? No, tenía mucha fe y mucho Qué bueno. creimiento, no voy a perder mi negocio por nada del mundo, Okay. ¿no? Entonces, nada de nada, tus sueños, como es una cosa que siempre les he dicho, no dejes que nadie y nada te pare de soñar, ni el COVID, ni nada, Ni ¿sí el me COVID, entiendes? Nada. sí, A lo mejor un meteorito que se acabe todo el mundo, a lo mejor sí, pero ya de eso nada, sí. ¿no? Entonces dije, voy a empezar a hacer clases para mi comunidad, para que la gente pinte conmigo, lo voy a hacer gratis, así lo voy a hacer de mi sala, no le hace, porque tenía mi estudio, pero me daba miedo venir al estudio, no, dije, mejor me quedo en la casa y me estoy con mi familia y no salgo nada, y ahí lo hago. Pero ¿por qué gratis, verdad? ¿Por qué Gratis, gratis? A ver, cuéntame. gratis porque así me llegó una Visión, no. visión, es gratis, gratis y luego, pero ya después la gente empezó a decir, te podemos donar algo. Y dije, oh, pues yo no estaba pidiendo nada, pero le dije, ok, pues si le quieren dar una donación, aquí está, ¿verdad? Entonces, empezó la gente les gustó mucho, tenía hasta mil personas tomando mi clase el mismo noche. En un Facebook Live, En un ¿verdad? Facebook Live, En vivo. en vivo, sí. Wow. 1000 personas. ¿De dónde? De todo el mundo, de todo el mundo, era de todo el mundo, era de Australia, de Nueva York, digo, pues, ya, de todos Sí. los estados de Estados Unidos, de Ajá. México, de Inglaterra, de Alemania, España, New Zealand, Nueva Zelanda, perdón, Sí. y de más países, ¿verdad? Wow, qué padre. Y así surgió todo, y entonces ya me empezaron a hablar compañías grandes, hey, quiero que me hagas un evento privado, pero seguía haciendo todos los eventos gratis. Sí. Por un año hice como 200 eventos gratis, y todo sigo haciendo. Wow, 200. 200 gratis, ahí estaba por horas a la semana haciendo estos eventos gratis, donde unas experiencias bonitas que tuve y que las sigo teniendo porque todavía los hago, y y así empezó a surgir el negocio también. Sí. Virtualmente, ahora es como trabajo todo virtualmente. Y Sí. pues hago mis clases, mis pinturas aquí en el estudio y aparte hago mis clases virtualmente y Dios me ha bendecido mucho con bendecir a otras personas. Sí, porque Ajá. te tomas tu tiempo y, Ajá. yo, Preparar. sí, preparar, Ajá. ¿no? Y pues yo personalmente, yo tomé su clase con mi familia durante COVID time y era algo bonito porque nos pusimos a hacer, nos sentamos, hicimos ceviche, Ujú. agarramos un vinito yo y mi Ujú. esposo y los niños ahí al lado se pusieron y nos tocó cuando hiciste Frida. Oh, sí, Eh, la Frida, una con las flores a la Sí, con, cabeza. con Ajá. las flores, sí, fue una experiencia bien, a mí me encantó porque pues yo no soy artista, yo soy de puro palo y ya los monos de puro palo y los niños todos se involucraron, mi niño de 14 y mi niño de 12 y pues estuvo bonito, a mi esposo también le gustó. So. Ya, y siempre le digo a los esposos que se pongan a pintar también, ¿eh? Y Sí. también, o si no pintan, que se pongan a hacer el ceviche o algo, ¿no? Sí, todos, no, en ese, todos, todo vino junto y es algo muy bonito que yo creo que esa comunidad que creaste en Facebook o Instagram Live creó comunidad cuando nosotros no teníamos hope, ¿verdad? Porque cada ratito oíamos noticia tras noticia mala y era algo bonito y sí es cierto, el Ujú, arte te pone feliz, el ujú. arte que tú, y pues sí, que tú hacías todo parte paso por paso
y pues todos, hasta haces clases, y los niños toman tus clases, ¿verdad? Ujú. So, Sí, los niños, ahora trabajo a veces con el departamento de aprobación, a veces nos juntamos para darle clases a los niños también. sí, Ahorita hago organizaciones que se enfocan en salud mental y doy clases con ellos, entonces a familias, enteras. sí. Am, voy a decir algo ahorita que todavía no lo hago, pero lo voy a hacer. También voy a hacer una clase con niños que estuvieron en los en las jaulas Cages. en la frontera. Entonces es algo que voy a Wow. hacer que va a ser muy emocionante para mí y ya nomás de poner una fecha yo porque yo voy a hacerlo y va a ser muy bonito experiencia ver a estos niños y darles una clase en persona, lo voy a hacer en persona Oh, y wow, qué padre, y los sí. voy a ver y les voy a dar un regalo a los niños. Ujú. Oh, y sí, qué bonito. Ajá. Eso es Ujú, como latinos, como mexicanos, como mexicana, yo ujú, sé, ujú, ¿verdad? Que eres mexicano. ujú. Es algo muy importante, especialmente este tema. Este tema ha traído mucha, pues, controversia y, pues, muchas personas enojadas, todo, pero lo que tú le vas a dar a los niños Ajá. es un rayito de luz, ¿verdad? Sí, es que yo, la verdad, yo, lo que me importa es gente, ¿no? La gente de donde venga, como sea, de donde sea, yo estoy aquí para servir y ayudar, ¿no? Sí, Entonces, cambiar la vida a alguien. sí, Entonces es lo que hago yo. sí. Una persona exitosa, no nomás la que gana millones de dólares, ¿no? Ujú. Una persona exitosa es cuando tú empiezas a cambiar vidas con tu talento, con tu historia y todo eso. Es un éxito grande donde tú estás cambiando la vida a un niño, a un adulto. Le he cambiado la vida a adultos, a niños de todas las edades, ¿Y cómo te Me sientes? siento muy orgulloso de mí, Sí, muy orgulloso porque esa era mi meta. Cuando dije quiero ser artista, sí. quiero motivar gente, quiero Quieres cambiar, cambiar. ¿verdad? Agregar tu Ajá, granito. ajá. Wow. ¿Y qué es algo que dices, no, chin, la regué o Mm, por qué qué es mm. algo que no harías para tu negocio, para otras personas que aprendan de ese error que hiciste? Ah, pues hacer algo que no se debe, así como digamos, tuve un ejemplo, como en mi galería, Ujú. ¿no? Yo regalo un vaso de vino Sí. cuando vienen aquí, o algo así. No haría un error donde es ilegalmente hacer cosas, Ujú. como, ay, no va a pasar nada, tú hazlo, no pasa nada, tú no te agüites, Así hay muchos que me dan consejos y digo, ¿sabes qué? Yo no voy a arriesgar mi negocio por unos $2, $3 más, Sí, o sea, seguir la ley de que Seguir la es ley las siempre, reglas. las reglas del negocio, hay que seguirlas bien y para que dure el negocio, porque hay muchas cosas que no se deben de hacer y las haces y entonces te van a descubrir algo y ya después como digamos, yo podía hacer dinero cuando tenía esos parties aquí, que yo sé, hey, la cerveza $5, órale, y sí podía sacar mucho Sí, dinero, sí, ¿verdad? sí. Pero una cosa que sí les recomiendo a todos es que si tienes negocio y si haces un negocio, haz todo como se debe hacer y tener una aseguranza también por si algo pasa, siempre estar bien asegurado porque de otra forma así uno duerme más a gusto, ¿eh? Sí, Igual como un carro, traes un carro manejándose sin aseguranza, estás nervioso todo el tiempo que lo manejas. Entonces igual mi negocio, sin aseguranza, yo a lo mejor estuviera preocupado todas las noches si le van a robar, si van a sí. quebrar. Yo me voy a gusto a mi casa a dormir y digo, está asegurado todo, ya si pasa lo que pase, Diosito, cuídamelo, pero si Sí. ya pasó algo, pues ni modo, ¿no? Pero es algo así que yo diría, no jamás cometería ese error. Ok, jamás cometerías. Ahora, Ujú, ¿qué consejo le darías a otros emprendedores ujú, como tú, que están empezando o que no han empezado, que están como él, que estaba en las tiendas y decía, siento algo por dentro ujú, que me está ujú, quemando, que ujú. quiero hacer? ¿Qué consejos les puedes dar? Ok, el consejo que les puedo dar es si tienen un sueño, una visión, que quieren hacer un negocio, puede ser de lo que sea de negocio, puede ser una pasión que tienes de arte, de cantante, de este, entrevistar o lo que sea, de cualquier sueño que tengan ustedes, siempre síganlo, siempre arriesguense, vale la pena, honestamente, vale la pena arriesgarse. Siempre tengan fe y siempre crean en ustedes, ¿ok? Nunca se comparen con nadie, ¿verdad? Nunca se fijen
Porque cada quien tiene su camino, Sí, ¿verdad? cada quien tiene su camino, siempre hace su misma historia, como eh, este, lo vi como la pelea del Canelo, ¿no? Que el Canelo, lo compara, no, que tú no eres el mejor, que no, que él está haciendo su propia historia, Sí. César Chávez es otra historia, Ujú. fue bueno en sus tiempos y fue el mejor también, y entonces igual que yo, e igual que ustedes, hagan su propia historia, échenle muchas ganas, nunca se dejen vencer, cualquier circunstancia, lo que pase, siempre sigan adelante y enfóquense mucho, mucha disciplina y esfuerzo y ah, lo más importante, nunca se dejen vencer, ¿no? Buen consejo. Ujú. ¿Y tú de veras, de todo corazón, creías que ibas a hacer una vida pintando, ganando dinero? La verdad sí, Sí, siempre, siempre. siempre, siempre, siempre dije esto y se lo digo a mi esposa, se lo digo a mis hijos, yo ya tenía esto en mi cabeza, yo ya tenía esto, y si Ujú. está pasando esto es porque yo ya lo tenía en mi visión. Sí. Am, Estar en estos lugares, ya tenía esa visión. Yo siempre que vine a este país, este, Viniste con el sueño, con ese ¿verdad? sueño, ¿verdad? Entonces a mis hermanos a veces les decía, porque yo escuchaba música en inglés a veces, y Sí. les decía, ¿por qué escuchas en inglés? Tú eres mexicano. Le dije, pues, ¿qué tiene? Yo quiero aprender. Ujú, Igual ujú. así esa visión yo ya tenía ganas de aprender y cosas como estas ganas. Entonces, am, ¿Tuviste muchas personas que te decían, ¿por qué el arte? ujú. O que te decían, tú no vas a llegar a Ajá. nada. No, sí, claro, está mi propia familia. Entonces me decían, no, no, como que no veían mucho en esto, como que si me voy a dedicar al arte, pues, ¿qué voy a hacer con arte? ¿No? A veces, Sí, sí. o amigos también, "Hey", no, o gente así nada más, hasta artistas que veo ahora, les digo que soy artista, o piensan, no me conocen, pero me dicen, y todavía como que si yo ¿qué hago con el arte si puedo, si me da comida el arte? Y entonces le Wow. digo, ¿por qué no? Porque a ti no, yo soy artista y me dicen que son artistas, pero nunca llegaron a ese nivel. Pero le dije, porque pararon, porque no fueron consistentes en Por lo que estaban X. haciendo. Entonces le dije, yo seguí, yo no paré, entonces aquí estoy por eso. O sea, hasta Entonces, ahorita, cuando conoces a personas, ujú, no lo creen que tienes tu sí, galería, estás agarrando dinero, ujú, ujú. estás Sí, recibiendo piensan que buen a cheque. veces cuando digo que soy artista, ya después cuando les enseño lo que estoy haciendo, dicen, wow, se quedan impresionados. Entonces, Sí te creo. ajá, si me crees, ahora sí te creo. Y como les digo, a veces es increíble, a veces como uno latino, ser dueño de una galería y ser un artista creciendo en este país también, porque Sí, a veces nos ven como que nomás trabajamos en la construcción o sí, que sí, hacemos esto, pintamos casas o somos dueños de una paletería o sí, something like that. sí. Entonces, viendo un artista latino creando este tipo de movimientos en este país y ayudando y ser dueño de una galería y es un poco es emocionante. A veces la gente venía aquí a pintar y yo les enseñaba las clases Ujú. y pensaban que yo trabajaba aquí. Y me decían, hey, ¿y quién es tu patrón? ¿Y cuánto tiempo tienes trabajando aquí? Sí. Yo le decía, pues desde que abrí, yo soy el dueño. Aquí estoy. Aquí estoy, ¿no? Pero soy humilde y me Sí, gusta, este, pues, este, ser humilde, o sea, no, sí. no nomás porque soy dueño de un negocio voy a sentirme mejor que Y nadie. cambiar tu Sí, manera. sí, va a haber un momento, está llegando el momento ahorita, eso es lo que tienes que hacer al principio, a todos. Tienen que hacer todo ustedes al principio, tienen que hacer todo lo que es el trabajo. No nos alcanza para pagarle a alguien y todo eso, pero ya después cuando está mejorando la cosa, Sí. ya es cuando va a decir, ay, ocupo a alguien, pagarle a alguien que haga esto para mí ahora ocupo esto, porque ya ocupas, entonces ahora hay que ayudar a otras personas, darles Ujú. trabajo también. Y pues también tomar el tiempo con tus hijos, Sí, ¿verdad? porque es muy importante. ¿Quién es tu gran, o qué te motiva a seguir, a darle? ¿Quién o qué? Pues mis hijos, mi familia, mi esposa, Ujú. no es algo y mi mamá también, porque mi Sí, mamá no trabaja. Mi mamá fue una persona que se enfermó muy joven y pues la vi ujú, sufrir todavía ahí, todo, ¿no? sí, Entonces dije, siempre dije a mi mamá ujú, un día voy a poder darle cada mes algo para que usted tenga, un día oh, ocupe algo usted y yo le voy a dar dinero.
Sí, va a haber un día, no se me desesperen, sí, ¿no? sí. Porque yo no podía ayudarle tampoco, ¿sí me Ujú. entiendes? Y ni a mis propios hijos podía. Entonces a veces Dios se siente desesperado uno, pero nunca a desesperarse. So, ahora tienes el orgullo de poder cuidar a tu familia, Ujú, darles algo estable y ujú. ahora también a tu mamá. Sí, sí, cuando mi mamá ocupa algo, le digo, mami, si ocupa algo, déjeme saber y no quiero Lo que que gastes. quiera. Ajá. Le dije, no se preocupe, y no sabe que Diosito me bendice más. No, No, sí, no, sí, sí es cierto, y sí es cierto, la verdad, sí. ya, sí es. Oh, Es a más. ver, ¿y quién? A ver, ¿cuál es tu pintura una pintura que has hecho que es la más favorita, algo que tienes que has sentido una conexión Um, que has hecho? no, está difícil. Todas tienen su propia historia, Okay. todas tienen su propio significado. Aunque sea un retrato de una persona, Ujú, tiene un significado. Algo que, como si pinté a, Canelo Álvarez o pinté a Frida o Kobe, ujú, son cosas que me motivaron de niño también, como Kobe Bryant, yo lo seguía de chico y su ujú. básquetbol, yo me gustaba mucho jugar básquetbol Sí, también. el Entonces, baloncesto. cositas así, las películas de María, ah, María Félix, María Félix y ahora pues tengo más de Ryan Ryan y... García, Sí. pero las que más me gustan son las que tienen mis feelings, mis sentimientos ahí en esa pintura. Entonces esas son mis favoritas, la Okay. verdad. ¿Hay alguna aquí atrás o hay cómo de sentimientos? ¿Es cuando lo que sientes cuando pintas o...? Puede ser la que me encargaron, la que está en un álbum que se llama Believe. Esa es una de las pinturas que pongo mi corazón, Okay, sí, pongo sí, mi sí, sí. mente, pongo todo ahí. Voy a hacer otra que se va a llamar Amor, Okay. en inglés Love, y vamos a poner todo en amor. Esa pintura voy a agregar amor en todas las lenguas Oh, qué en bonito. esa pintura. Sí, sí. Tipo como graffiti casi lo voy a hacer. Okay. Ajá. Y ese también va a ir para Los Ángeles. Oh, qué Ajá. padre. Ya está vendida, Ya ya. está vendida. So, Oh. ya está, ya no me lo puedo quedar y pues, ya ni modo. O sea, tengo que hacerlo para él. ¿Hay un artista, pintor que tú creciste que siempre has admirado pues sí, admirado? Ese es algo importante que Sí, no se me tenía que pasar y gracias por preguntarme. sí. Hay un pintor, cuando estaba en la preparatoria en México, como en el segundo año, era como no me acuerdo qué número es aquí, pero tenía 15 años yo. Okay, Entonces, es como en el 10. sí, como en el 10, ¿no? Ajá. Entonces estaba ahí y tuve un curso con un artista, un viejito ya, Ujú, estaba grande, y oh my God, si viera sus pinturas, sus ujú. dibujos, Sí. eso me motivó más. Entonces, tuve un curso por una semana en mi escuela, en la preparatoria, y después de eso tuve una exhibición en la Universidad de México, la UNAM, Sí, sí, en la Ciudad de México, sí. y me dijo, voy a tener una exhibición, te voy a invitar a ti para que traigas uno de tus dibujos. Y dije, ¿de veras me vas a invitar? Sí, y me invitó. What? Y tenía mi arte a los 15 años en la Universidad de México, la UNAM. Entonces fue algo Eso fue bonito también. bonito, Haz de ¿verdad? cuenta que empecé con éxitos desde chico que no me daba cuenta que estaba siendo exitoso ya. Wow, ¿Sí me sí. entiendes? Y dije, wow, entonces eso nunca se me olvidó, siempre lo recuerdo a él, ¿sí me entiendes? ¿Te acuerdas de su nombre? Ya no me acuerdo ni su nombre, Sí. pero Es alguien que te siguió inspirando desde pequeño. ya, sí me sigo inspirando y eso nunca se me olvida. Y eso es lo que hizo para mí él, yo lo quiero hacer para los demás también. Sí. Ajá. Wow. ¿Y ya acabó Nacho de Ajá. cumplir sus sueños? No, no, ese es el principio de mis sueños. Estamos en el principio. Sí, ese es el principio nada más. Wow, ok. ¿Y qué Eh, más te falta si es que quieres contar? Si no está no, bien. hay muchas cosas que quiero hacer. Mira, te voy a decir una cosa, quiero expandir mi Sí, estudio. Ahora, sí. ahora quiero entrar al siguiente building Local. local Ajá. que está aquí. Sí. Lo quiero expandir para hacer clases acá. Y quiero contratar artistas que trabajen para mí y que hagan clases para mí. Entonces, eso es muy importante para mí, para ayudar a otros artistas también y que sigan creyendo en ellos y que sigan creciendo también. So, voy a empezar a hacer eso. Ahora,
pues digo, me convertí, aparte de artista, me convertí en negociante ahora de negocios, gente de Sí. negocio. Y quiero invertir en más cosas para poder realizar mis sueños, comprar mi casa, ¿no? Realizar mis sueños y invertir y darles mejor vida, especialmente a mis hijos, ¿no? Y a mi Sí. esposa pues que Y a ver, ¿qué más te hay sale, más verdad? cosas, hay más cosas, honestamente, que los voy a sorprender después. Mejor ahorita les digo nada más eso poquito, pero hay más cosas que voy a hacer y con mucho orgullo los compartiré. Gracias, gracias. Ajá, sí, 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 pero hay Está muchos hermosillo. sueños de verdad que si les cuento no paro ahorita toda la noche. Wow, no, pues a ver, ok, bueno, vamos a cambiarle para que se quede Es como, como un misterio, sí, ajá, sí, misterio. ajá. Por último, quería preguntarte, ¿quién de todas las personas que has trabajado, Ujú, famosos que ajá, les has hecho ajá, sus pinturas, quién es el que más has tenido conexión ajá. o has dicho, wow, Vos, nunca creí? Pues mira, te voy a decir una cosa. Como de niño crecí con la música de los Tigres del Norte. Mi ¿Quién mamá siempre no? ponía, vea, eso Todos. dije, oh, ay, Dios, jamás, honestamente jamás pensé cuando estaba en México. Decía, ¿cómo los voy a conocer? Yo no, Nunca nunca. jamás se te No, cruzó así la mente, cuando estaba nunca. chiquito. Ya cuando vine acá, que ya dije, tengo que, quiero conocerlos, ¿no? Y se va a hacer, ¿no? Sí se va a hacer. Sí. Entonces, pues primeramente ah, conocí al grupo Sonatron, a Mexia Hernández, Y el para hijo los que de... no saben quiénes son Suenatrón, Sonatron es una banda con música de todo. ah, ah, buen sonido, buen sonido. las voy a poner a bailar luego que lo Sí, escuchen. sí, súper padre, mezcla de norteña, de qué más tiene Cumbia, cumbias, pop, sí, rock, también rap, también tocan ellos. también. Y les puedo decir, síganlos. Ahorita les digo un poquito más, pero conocí al hijo de Hernán Hernández y Mexia y Mexia. les llevé un cuadro, les hice los sigo, ¿no? Ya. Y se les gustó y me lo hice amigo. Después ya me invitaron a ir salir con ellos. Entonces dije a mi esposa, hey, ¿sabes qué? Me invitaron a Los Ángeles. Y qué chido, conozco, no, What? ajá, dije, sí, entonces dije, haz de cuenta que, ¿Cómo le dicen? Surreal. ok, me invitaron a un video, iban a ir a hacer un video en Los Ángeles, entonces dije, sí, voy, le dije a mi esposa, me deja ir, hace, tú vete, tú, diviértete. Yo dije, bueno, vámonos. No te creas. ¡Vámonos, papá! Dije, mamá, ya ni Adiós, arreglé las esposa, maletas y gracias. vámonos. So me fui y ya iba con ellos en su band que tienen, muy bonita. Y estamos bien, dejando de bromas, parecía que nos conocíamos de niños, ¿no? Luego una Una conexión súper conexión y bonita. entre Sí. todos nos conocimos y al último pues los acompañé, ¿no? Y al último hicimos el video, al último yo salí muchas veces en la pantalla, ¿no? Del video. Salí bailando, ¿ok? ¿Y eso fue el video? ¿Te acuerdas qué canción? Que se llama Compas. Es una canción de mis canciones favoritas, Compas. Y véanlo, también está en YouTube, Ujú. Sonatron, Compas. No se olvide verlo, Sí. porque sí está muy bonito. Ahí salgo yo bailando y mi esposa me dice, ¿quién es esa muchacha? Digo, es una modelo, ¿no? Ajá, sí, digo, Sí. es que yo no me dije nada, Yo no hice nada. es actuado, nada te creas. Porque traté de hacerlo lo más Ella vino natural. para mí. Ajá, ella me invitó a salir a bailar, no te creas. No, pues me dijeron, ¿sabes qué? Nomás ponte a bailar y pues ahí estamos todos bailando, en serio. Pero sí, sí estuvo divertido, ¿no? Estuvo una experiencia bonita. Y después de eso, ya como me hice amigo de él, Ujú, y ya pues él ya también me invita a cosas. Entonces ya conocí un día, me invitó al concierto y de los Tigres. ujú. Y pues ahí los conocí en persona. Digo, wow, ahora Es el donde, papá de Mexia, ajá, quien es don Hernán. Hernán. Entonces el señor es muy buena gente, tengo muy bonita relación con la familia también. Yo los veo como familia igual, me ven igual a mí también así. Ujú. Y ahora digo, wow, de escuchar su música de niño, ahora es conocerlos en persona. Y Sí. eso fue algo también, como te digo, motivación. Ujú. Como decir, ellos lo hicieron, yo también puedo hacerla, ¿no? Sí. Y también ellos han sufrido mucho y todo. Desde Entonces, chamacos chamacos. empezaron, sí, todos y que 15 se me Ajá, hace. sí, sí. Los Son 15. cosas así que digo, wow. Pero hay. Ellos son tus número uno, o sea, da la familia. O sea, sí, ese sí, sí, he conocido muchos artistas también que me Sí. han como
motivado Bueno, o es como, mira, wow. como Dolores Huerta es una señora que está haciendo historia y va a hacer historia más, Sí, ¿no? Entonces, ella ha hecho historia. invitarme a entregarle una pintura a ella fue un sueño grande. Luis Valdés, conocerlo a él, una persona exitosa Luis en el Valdés, ese cine. viene de atrás, desde hace muchos años, es un director, actor, La Bamba, ya, La Bamba ha hecho, ¿quién no ha visto La Bamba? pues I la verdad, mean, todos lo hemos visto, ¿verdad? todos ¿No? hemos visto, so es un honor latino conocer a una Ujú, persona así que ha abierto las puertas, especialmente otra persona que ha estado en las ujú, artes, ujú. que no es fácil, ¿verdad? No, Como actor, ajá, playwright y ajá. todo. Sí, Randy Spanlove es el president of Paramount Picture Studios Music Industry. Ujú. Also, él hace la música Para las y para las películas. películas, él se encarga de tiene un papel muy importante en Hollywood. Él es una persona que también te puedo decir, aprendiendo mucho de él. Cuando nos juntamos a crear arte, yo y él, así como lo que quiere él, es Sí. algo divertido, es algo que digo, su mente de él, que, que es muy grande para mí, Ujú. hacer este tipo de música, de trabajar con grandes artistas en Hollywood y ahora trabaja conmigo. Es como digo, wow, no puedo creérmela, ¿sí me Sí. entiendes? De que digo eso. Y luego dices que él también te da consejo y te dice, ¿qué estás haciendo? Haz Ajá, esto, sí, ¿verdad? me da muchos consejos, me Sí. dice: "Nacho, tienes que ser más agresivo, aviéntate". Entonces, te digo: "¿Qué, golpear gente o qué?". Le hace: "No, no, 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 tienes que ser más agresivo en la forma de que te tienes que aventar, tienes que tener más, you gotta be more, como más, ah, Que pues sí, te, más valiente", ¿sí me sí, entiendes? brave. Brave, Ajá. ajá, ser más valiente y entonces, y la hacer más creativo también. Entonces, cosas así que me ha enseñado que él ya pasó por eso, Sí. y le sigo el consejo porque él ya pasó por eso y ¿dónde está? ¿Sí me entiendes? Ni modo de no escucharlo, No, no, sí ¿no? tienes. Pues Nacho, ya que estamos al último de la Ujú, entrevista, ujú, a mí me gusta ujú, jugar un juego que ujú. es nomás rapidito para que las personas te Ajá, conozcan ajá, como quién eres más, ¿verdad? ajá. Es un jueguito. A So, ver, a ver, te a voy ver. a preguntar Ujú. y tú nomás respondes, ¿verdad? Y como tú quieras, Okey. como tú quieras, no te pongas nervioso. Oh, Ok. ujú. am, ¿Quieres a tu esposa? I love him. No te creas. De warm up, ¿Ah, eso sí? está calentamiento, no. Ah, no, okey, No, ya no, no. empezó. Por supuesto que Ajá, sí. ajá. No, ¿cuál es tu comida favorita? Chiles rellenos. Chiles rellenos. Ujú. ¿Quién los hace? Mi suegra. La suegra, nice. Qué padre, qué padre. Okey, ¿y cuál es tu, a ver, película favorita? Si tienes. Sí, 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 sí. Ay, 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 mi película favorita es oh my God, ¿qué te puedo decir? Está bien si es más de una, pero Son muchas, pero te voy a decir una que me gusta, es oh my God. Te okey, ahorita deja pensarlo, sí. te puedo decir, dime otra pregunta ahorita porque Cantinflas. Cantinflas, no, honestamente las de viejitas me ¿Las gustan mucho. viejitas? Ajá, ajá, Okey, so en ajá, general está bien. Y, ajá. ¿qué música te gusta o sí, qué músicas te gustan? Honestamente, igual lo mismo es como las películas, como la música. Soy una persona que le gusta lo latino, la country, Sobre de todo, todo. Me gusta reggae, me gusta el rock en español y en inglés. Me gusta de todo. Haz de cuenta que cumbia, salsa, lo que eh, toca el ajá, corazón, que ¿verdad? toque el corazón, que te llene, ah, se motive, igual así como que siente el ritmo muy bonito, dices, oh, ya me gusta escuchar, aunque no entienda a veces Sí. otras lenguas, porque a veces música francesa también, Oh, wow. italiana también me gusta, y música de otros países también, como Argentina es otro tipo de música, y me gusta de todo, a veces la gente sabe, ¿qué estás escuchando? Y digo, oh, es esta música, ¿no? Pero De me gusta, todo. de piano, me gusta mucho clásica, me gusta mucho de piano, a veces me gusta escuchar ah, clásicas de puro piano, como también ópera, Mozart, sí, ajá, opa. Muy bien. Beethoven, y todas esas cosas me gusta, no tengo preferida, honestamente, Okey, ¿ya? cool. ¿Y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Ah,
Tiempo libre, nada más como tiempo libre, me gusta hacer, o sea, me gusta trabajar en el jardín, Okay. en la casa. Soy muy, ¿Tienes el dedo verde? ajá, Oh, sí, el yo dedo no. verde. De veras que si me dice esposa y mis hijos, oh, ya, se ve el jardín muy bonito, ¿verdad? Porque, pero aparte de eso, me gusta tocar el piano y la guitarra. Oh, Ujú, ujú. qué padre, ok. A ver, y a ver, ¿hay una pintura que no te gusta hacer? Que no sé si sea como, si es cuerpo, cara, o Ujú. sea, el clase de estilo de pintura, Ajá, acrílico. ajá, lo que no me gusta hacer honestamente son retratos realísticos que parecen una foto. Ok. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué clase de pintura te gusta hacer? Me gusta hacer un poquito de abstracto Ok. y, y agregar colores alegres y vibrantes. Me gusta hacerlos así, que se vea happy Ujú. la pintura, ¿no? Me gusta usar colores pálidos, me gusta más vibrantes. A ver, Nacho, cuéntanos qué son estas playeras, qué dice, por qué y Ajá. dónde lo pueden agarrar. Pues sí, estas playeras empecé a hacer, estas las voy a enseñar bien rápido, rápido. Y Esta yo tengo playera también. dice, y tú traes la tuya también, ay, ay, ay. Y sí, Yo también. puse una foto en mi social media y Sí, modelándola también, ¿verdad? sí. Pero dice, relax, don't stress, do your best. Relájate, no te estreses y haz lo mejor que puedas. So, eso es lo que quiero, es el mensaje que les doy todas mis clases. Y la gente le gusta, ya todos dicen, relax, don't stress, do your best, relájense y no se estresen y llegan lo mejor. Entonces, mi mercancía que está libre en el estudio, muy pronto estará en línea porque estoy trabajando en mi página de mi website. Ujú. So, ya después de eso, pues va a estar available para que nada más le hagan clic y se las lleven, ¿ok? Perfecto. ¿Y tú Ajá. lo vas a anunciar en tus redes Sí. sociales? Bueno, pues y cuéntanos dónde te podemos encontrar y, pues a ver, ¿dónde estás en las redes En las sociales? redes sociales, pues sí, Instagram, estoy como Moya, guión bajo, arts. En Facebook estoy Moya Art Gallery and Studio. ¿Y aquí en Gilroy? En Gilroy, ¿En tu California, galería? en galería. Aquí me pueden encontrar en el 7516 Eagleberry Street, Suite 100. Aquí me pueden encontrar nomás. Pónganle Moya y sale en el Google la dirección también. Y está mi número de teléfono de oficina. También Mm. pueden llamarme si tienen una pregunta de mis paint parties, de una pintura, de algo. Ahí me pueden llamar también a mi oficina. Y a mí me pueden encontrar en Instagram en arroba The Myra Chávez y en YouTube The Myra Chávez Show. Y abajo en la suscripción de este video vamos a poner todos los detalles por si acaso no lo alcanzaron a agarrar, ahí va a estar todos los detalles. De todo corazón, muchas gracias Nacho por Ujú. hacer la entrevista conmigo y esta es una de muchas y el querer es poder y es lo que hemos visto contigo y tenemos que seguir nuestros sueños y seguir como emprendedores que somos todos. Gracias y hasta pronto.